Amén. Gloria a Dios. Presta atención a la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada, diga, Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Dice, yo estaba en el Señor y oí ¿de dónde? Lo oyó detrás. En la visión, Juan oyó detrás de él una voz como de trompeta. Y el mensaje lo he titulado de la siguiente manera: el Consolador, diga, el Consolador ha venido. El Consolador ha venido. El Consolador ha venido. Gloria al Señor. Un día, un hombre llamado Jacob, el padre de la fe, dijo esto en Génesis 28:17. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y así es. Este lugar es santo porque habita el Señor. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es estar en la presencia de Dios, ya que la presencia de Dios, cuando nosotros nos compenetramos en ella, no solamente es poderosa, sino que es terrible. Amén. Dios habita en una atmósfera única en la que el hombre no puede habitar. A pesar de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, eso no quita que Dios está hecho de otra sustancia distinta a la suya y a la mía. Quiero, amén, hablarles en esta hora acerca de esta verdad. Y damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros de manera individual y, por qué no decirlo, de manera colectiva. Definitivamente que en esta hora, con la ayuda del Señor, queremos predicar sobre esta temática, ya que el Señor habla en este contexto de Apocalipsis que hemos leído. Nos habla acerca del apóstol Juan, el discípulo amado, el último sobreviviente de los apóstoles. Ya no quedaban discípulos. Algunos habían sido muertos, algunos habían sido exterminados, perseguidos, encarcelados. Ya no había los 12 discípulos, los que habían sido dejados por el Señor Jesucristo en una nube algún día. Cuando Él les da las instrucciones, estos discípulos ya no eran discípulos, eran apóstoles. Pero de los 12 apóstoles, en este contexto de la palabra, solamente estaba vivo uno, diga vivo uno. Ese se llamaba el apóstol Juan. Juan era el discípulo amado de Jesús. Juan fue el que escuchó, amén, al Señor, y él tuvo tantas experiencias con Jesús. Es tremendo como un hombre, hermanos, tan amoroso como este personaje en la Biblia llamado Juan, tuvo tantas experiencias tremendas. El libro de Juan fue el único libro que no recibió la misma dirección como lo recibió Mateo, Lucas, amén, Marcos. Juan, en vez de recibir una instrucción directa, dice la palabra del Señor que Juan fue el que escuchó la conversación entre el discípulo Pedro
Y Juan y Jesús, cuando Jesús le pregunta al discípulo, Simón Pedro, ¿me amas? Y Simón Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Señor, ¿me amas? Señor, ¿por qué me preguntas eso por tercera vez? Tú sabes que te amo. Y ahí Jesús le entrega a el discípulo Simón Pedro. Y Juan, siendo el que estaba más cerca del corazón de Jesús, el que escucha la conversación y anota en su libro, en el libro de Juan, esa historia. Si no hubiera sido por Juan, nosotros no nos hubiéramos enterado de esa conversación entre Simón Pedro y Jesús después de que Jesús haya resucitado de los muertos. Recuerde que cuando Jesús fue a la cruz, Simón Pedro fue el que traicionó al maestro con declaraciones tan terribles. Yo no conozco a este hombre, yo no sé quién es. Escuche bien, hermano, y le estoy estableciendo un fundamento a lo que quiero compartirle en esta hora. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Simón Pedro, hermanos, pudimos escuchar esa conversación gracias a este hombre llamado Juan. Y en ese momento, en este texto, podemos presenciar los últimos días, hermano, ya que todos los demás discípulos habían sido martirizados, pero Juan era un anciano ya. Él fue exiliado a una isla llamada la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y testificar de Jesucristo. Ellos habían pagado un precio que habían tomado y habían decidido tomarlo. Estaban dispuestos a pagar los platos rotos de haber tomado la decisión años atrás de predicar este precioso evangelio. Patmos era una isla de destierro, era una isla terrible. Era una isla rocosa, era una isla de fuertes vientos, era un lugar de soledad. Era un lugar de sufrimiento. Allí enviaban a los presos políticos, religiosos, para que fueran olvidados por la civilización de ese tiempo, para que nadie se acordara de ellos. Era, en otras palabras, una tumba en vida. Era, en otras palabras, un lugar para que la gente muriera en vida, para que la gente no tuviera recuerdo de dónde ellos estaban. En Apocalipsis 1:10 dice, sin embargo, es allí donde Juan tuvo una de las experiencias más gloriosas de su vida. Yo estaba, dice la Biblia, en el Espíritu, amén, el día del Señor, gloria a Dios. Y quiero dejarle una palabra profética que Dios me mostró en este texto, aleluya, que aunque tú estés en la peor de las circunstancias, aunque tú estés en la peor de las necesidades, aunque tú estés en el peor de los problemas, aunque tú estés en una isla, para que el diablo quiera que todo el mundo se olvide de ti, para que el diablo, porque eso es lo que el diablo quiere, mi hermano, de que todo el mundo se olvide de ti, de que te sientas solo, de que te sientas que nadie está contigo, de que te sientas, pero aún a pesar de que Juan estaba en la isla de Patmos, estaba en un calabozo, anciano, había trabajado toda la vida para la obra de Dios, y él tenía que estar en un lugar, en una casa, jubilado, en una hamaca, todavía estaba sufriendo las consecuencias de servir a Dios, pero estando en la isla, para que el diablo pensaba que todo el mundo se iba a olvidar de él, aleluya, aparece el Señor en ese lugar, y gracias a que aparece, hoy nosotros estamos recordando a un hombre que estaba en una isla desértica. Porque aunque el diablo quiera que nadie se acuerde de ti, el Señor sí se acuerda de nosotros. Él sabe nosotros la situación en la que nos encontramos.
Mi querido hermano, esto nos enseña que no importa el lugar, que no importa la situación que estemos enfrentando, esto no importa la enfermedad que estamos enfrentando, no importa la problemática social que estamos enfrentando, la tormenta financiera que estamos enfrentando, los problemas familiares que estamos enfrentando, no importa todo lo que esté pasando en este mundo, las guerras, las situaciones que están ocurriendo en otros países, aleluya. Si permanecemos en el Espíritu, si permanecemos escuchando la voz de Dios, si permanecemos siempre, Él nos alcanzará, Él nos guardará, Él nos dará dirección, Él nos dará propósito, Él nos ayudará, aleluya. Oh, yo estoy con Dios, Él está conmigo, Él me guarda, aunque yo esté en la peor de las circunstancias, Él me guarda, aunque yo esté en la peor necesidad, Él me guarda. Dale un aplauso al Rey si usted lo cree. Oh, el Señor no repara en la situación que nosotros nos encontremos. Él no se aparece nada más cuando todo está bien. Él no se aparece nada más cuando todo marcha de lo mejor. Él se aparece en el momento del dictamen médico. Él se aparece en el momento de la enfermedad. Él se aparece en el momento de la necesidad. Él se aparece en el momento del problema. Es donde Él se aparece. Es donde podemos escuchar la voz de Dios. Es donde podemos escuchar la palabra de Dios y agarrarnos de esa palabra. Yo vengo a decirte en esta mañana, agárrate de la palabra de Dios, agárrate de la promesa de Dios, agárrate del Señor. No sueltes a eso, no sueltes a eso. Agárrate de Él, agárrate de la promesa de Dios. El médico puede decir que estás mal. El médico puede decir que estás enfermo. El médico puede decir te faltan 1, 2, 3 años, 5 años de vida. El médico puede decir no, estás en problemas. Oh, la tormenta puede hablar y decir no vas a poder salir de esa deuda, no vas a poder salir de esa necesidad. Pero yo vengo a decirte, mi hermano, oh, así como Pablo, así como Juan en la isla de Patmos, cuando estaba en lo más oscuro del calabozo, cuando nadie sabía de él, oh, se le apareció el Señor, se le apareció Jesucristo, se le apareció nuestro Dios, y Él le dio una palabra, Él le dio una visión, Él le dio una dirección diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermano, es un Dios que no nos abandona. El Espíritu Santo no es un lujo. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo no es un accesorio. El Espíritu Santo no es un adorno. Es una necesidad vital. Repito, el Espíritu Santo no es un lujo, no es un accesorio, no es un adorno, es una necesidad que tiene la iglesia. Hoy en día, en el siglo XXI, necesitamos el poder, necesitamos la unción de Dios. Es vital, Jesús lo prometió antes de ascender al cielo, pero recibiréis poder. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, dice la Biblia. Es necesario, mi hermano, que tú recibas poder. Es necesario que tú recibas autoridad. Es necesario que tú, amén, estés amparado por el Señor Jesucristo. Y la única manera es que reciba el don del Espíritu Santo, es que reciba la cobertura de Dios, es que reciba el poder de lo alto, es que reciba la unción de Dios. Necesita la unción de Dios, mi hermano.
Hoy en día también vivimos tiempos difíciles, porque Juan no es la excepción a ese tiempo. Quizás no estamos en una isla exiliados, quizás no estamos encarcelados, pero hoy también nosotros vivimos tiempos difíciles. El mundo está lleno de tentaciones. Todos los días somos bombardeados por problemas. Todos los días somos bombardeados por ideas preconcebidas, por ideas mundanas. Todos los días somos atacados por el diablo. Todos los días somos atacados por nuestra propia carne. Todos los días somos atacados por nuestros propios ojos. Amén. Presiones, pruebas que recibimos todos los días. No hay un día que no sintamos la presión del enemigo. No hay un día que no sintamos el impacto del mundo en nuestra vida, el querer traernos, el querer absorbernos. Aleluya. Pero lo que nos mantiene firme no es nuestra fuerza, no es tu fuerza, ni nuestro intelecto, no es lo que tú sabes, no es tus emociones, no es el poder. Aleluya. Hay veces que nos emocionamos, pero vengo a decirte algo: tus emociones no te van a ayudar a ser fiel a Dios. Tus emociones no te van a ayudar. Puede ser que por un momento se te derramen una que otra lágrimas de cocodrilo, pero vas a seguir con la misma cosa, vas a seguir con el mismo problema. ¿Sabes lo que te va a quitar el deseo de mundo? Lo que te va a quitar el deseo de mundo se llama el Espíritu Santo de Dios. Emociones, pastor, eso no te va a quitar el soporte de Dios, el respaldo de Dios. Intelecto, eso no te va a ayudar. Fuerza de voluntad, eso no te va a ayudar. Pero el poder del Espíritu Santo en tu vida es lo que te va a ayudar. Muchas personas a veces confunden el Espíritu Santo con un escalofrío, con una sombra, con una simple emoción. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. Digo, el Espíritu Santo es mucho más que eso. Repito, el Espíritu Santo es mucho más que eso. Si nosotros buscamos rápidamente en Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice la Biblia, en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Juan el Bautista era el hombre que Dios había preparado para preparar, valga la redundancia, el camino de Jesucristo. Él estaba detrás de él, él estaba unos pasos adelante, pero él entendía quién venía atrás de él. Recuerde que Juan el Bautista hacía un ministerio de bautizar a la gente, no para ser o llenado del Espíritu Santo, ni para ser salvos como tal, sino él tenía un ministerio para que la gente que sentía que estaba en pecado pudieran ser bautizadas para arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan el Bautista, ese era su ministerio. Él estaba en unas aguas, él predicaba un mensaje, y la gente que estaba en esas aguas escuchándole iban a él donde él estaba. Él bautizaba a las personas, y cuando una persona se bautizaba para arrepentimiento del Señor, a la siguiente semana esa misma persona volvía, y volvía porque había vuelto a pecar, porque había vuelto a ofender al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento todavía el Espíritu Santo no se había incrustado sobre el interior del hombre. Todavía la presencia de Dios no había descendido del cielo. Todavía no se había llevado el Pentecostés. Aleluya. Y la gente quería, hermanos, servir a Dios, pero en su fuerza se le complicaba. Ellos no podían servir al Señor realmente. Ellos querían, y hay veces así, hermanos, hay cristianos apostólicos del nombre
que quizás tienen en su interior un deseo profundo por servir a Dios. Oh Señor, yo te quiero servir. Oh Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Oh Señor, yo quiero hacer, amén, lo que tú me mandes a hacer. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Aunque tengas deseo, aunque quieras servirle, eso no será un obstáculo para que cuando venga la tentación tú vayas a caer. Eso no será un obstáculo para que cuando venga la tentación tú vayas a aceptarla. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de poder retener, de poder repeler, recibir esa tentación, es cuando el poder de Dios, es cuando el poder de Dios. Por eso que Juan el Bautista dijo: yo os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aleluya. Y se lo estaba diciendo a los mismos que él había bautizado. Él estaba diciendo a los mismos que bautizó en la semana pasada. El que bautizó en ese momento le dijo: ¿saben qué? Yo le estoy bautizando a ustedes para arrepentimiento, pero viene alguien, aleluya, tras de mí, gloria a Dios, que ese no solamente te va a convencer del pecado, sino que ese también te va a dar poder para que tú puedas vencer el pecado, para que tú puedas vencer la tentación. Tú quieres vencer el pecado, tú quieres vencer la tentación, entonces tienes que ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, denle un aplauso al Señor más fuerte. Diga fuego. Ahora diga agua. Juan capítulo 7, verso 38 en adelante al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El río del Espíritu representa el agua, representa el lavado, aleluya. Hay religiones que atribuyen el agua a otra cosa, pero la presencia, y aquí vemos, hermano, cómo Jesús, cómo Dios relaciona el agua de manera espiritual, y Él relaciona el agua de manera espiritual como el Espíritu Santo, aleluya. Porque el Espíritu Santo realmente es lo que nos lava, el Espíritu Santo es realmente lo que nos limpia, el Espíritu Santo es lo que nos da autoridad para servirle en todo momento, aleluya. Tú quieres realmente tener una vida cristiana, amén, conforme a la palabra de Dios, conforme a la presencia de Dios, entonces, hermano, debes empezar a cambiar ese chip, debes empezar a cambiar los conceptos, y debes entender que la única manera de poder servir a Dios con libertad, de poder servir a Dios con gozo, de poder servir a Dios con anhelo, de poder hacer crecer un ministerio prolífico en la obra de Dios, no existe atajo, no hay opciones. Esto no se trata de título, esto no se trata de una credencial, esto se trata de que simplemente empieces a anhelar la presencia de Dios en tu vida, empiezas a anhelar la presencia de Dios en tu vida. Si ya recibiste la presencia de Dios, entonces debes mantener la presencia de Dios en tu vida. Pero si no has recibido el Espíritu Santo, lo que deberías estar todo el tiempo, todo el día, toda la noche, todos los cultos, en todo momento, clamando, deberías estar aquí arrodillado, buscando con anhelo, con deseo, amén, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname. Que tanto anhelamos el Espíritu Santo, que tanto lo anhelamos, es la velocidad con que lo vas a recibir. A veces queremos ser llenados del Espíritu Santo, pero no hacemos lo necesario. Queremos que alguien nos toque y queremos recibirlo, pero no es tan sencillo como parece. Sí es fácil,
Pero el principal obstáculo que la iglesia de hoy en día tiene, diga, es fe. Pero también es un clamor real, un clamor verdadero. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos clamar. Necesitamos buscar la presencia de Dios en profundidad, de rodillas, humillado delante de Dios. Señor, ¿por qué todavía no puedo hablar en lenguas? Señor, necesito hablar en lenguas. Señor, necesito de su Espíritu Santo. Lo necesito por mi familia, Señor. Lo necesito por mi ministerio. Lo necesito en mi trabajo en todo momento, Señor. Porque sin el Espíritu Santo, pues soy alguien que puedo ser vulnerable a los ataques del diablo. Puedo ser vulnerable a todo momento. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, aunque el enemigo venga a tirarnos una Hiroshima, aleluya, el Señor la va a retener. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a dar liberación. ¿Sabe por qué pasa? A veces no anhelamos la presencia de Dios como se debe. ¿Y sabe por qué no la anhelamos? Porque a veces no entendemos la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, escuche, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados. ¿Cuántos han visto un sello? Cuando usted firma un contrato de todo tipo, a veces le ponen un sello y dice: este contrato está definitivamente cerrado, porque ya hay firmas, hay sellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El evangelio dice de vuestra salvación. ¿Por qué no le prestamos atención al Espíritu Santo? Le prestamos más atención a la salvación que al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres ser salvo? ¿Cómo quieres ser salva si no te preocupas por la presencia de Dios en tu vida? Es que es fundamental. Para buscar el cielo necesito la presencia de Dios. No hay atajo. No hay manera de entrar al cielo si no tenemos la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, escuche, nos sella con su promesa. Nos sella para esta vida y para la vida eterna. La presencia de Dios nos sella y nos da dirección. Pero también la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos da poder, diga poder, para vencer. Diga poder, no para estar derrotado, sino para vencer. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si usted lo cree, ¿por qué no busca constantemente la presencia de Dios? Estoy hablando en el Espíritu, hermano. Si usted sabe que hay algo que le ayuda a ganar, ¿usted por qué no está pendiente de eso que le ayuda a ganar? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo para ser victorioso, ¿por qué es lo último que busco? Romanos capítulo 8, versículo 11, escuche bien.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Escuchó eso? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién es ese? El Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, mora en vosotros. Se refiere al Espíritu Santo que moró en Jesús. Amén. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu Santo que mora en vosotros, también a nosotros nos vivificará. No es solamente para ser victorioso en este mundo, pero también es para salvarnos. Entonces, algo tan importante como la salvación, como ser bendecido, como estar en la presencia de Dios, como vivir en victoria, y a veces es lo menos que nosotros buscamos. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? La Biblia es clara, mi hermano. La Biblia dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si usted no recuerda la última vez que habló en lenguas, necesita una renovación. ¿Me escuchó lo que dije? Si usted no recuerda la última vez que habló en lenguas, necesita una renovación urgente. Porque un río que no fluye se estanca. Un río que no fluye se seca. Un río que no fluye se llena de lodo, se llena de fango. Amén. Un río que no fluye, si hay peces, los peces se mueren. Porque el río, para que sea y tenga vida, tiene que fluir constantemente. Aleluya. Yo vengo a hablar proféticamente. No conozco la vida de oración, aleluya, de todos aquí, pero Dios sí conoce. Y Dios me está poniendo en el Espíritu a hablarle con la autoridad del Espíritu Santo en esta hora. Aleluya. No permita que el río de tu estanque, no permita que el río del Espíritu se vuelva un estanque. No permita que se seque. No permita que se seque. No permita que el Espíritu Santo se seque. Porque si deja que el Espíritu Santo se seque en tu vida, habrán terribles represalias. Porque un río que no fluye se estanca. Hermanos, una iglesia que no busca el Espíritu se seca. Una iglesia llena de Espíritu Santo es una iglesia viva, es una iglesia poderosa, es una iglesia victoriosa. Aleluya. Y todo lo contrario para una iglesia que no busca la presencia de Dios. Todo lo contrario para una iglesia que no cree. Todo lo contrario para una iglesia que no confía. Aleluya. A veces perdemos la fe. A veces se nos baja la fe. A veces perdemos el enfoque para qué estamos aquí. A veces perdemos, amén, la fe de que Dios puede sanar a alguien. ¿Por qué Dios no puede sanar a alguien? ¿Por qué Dios no puede tocar a alguien? ¿Por qué Dios no puede hacer algo tremendo? Es que hemos perdido la fe, es que nos hemos oxidado, es que nos hemos estancado, es que hemos dejado que el río se seque, es que hemos dejado que las cosas de Dios se seque, es que hemos dejado que la presencia de Dios se contrite en nuestras vidas. Por nuestras actitudes, por nuestros pecados ocultos, por tantas cosas que podemos tener y podemos estar enfrentando. Hermanos, yo vengo a decirte en esta hora, es tiempo de volver a llenar ese estanque, es tiempo de volver a traerle agua,
Es tiempo de hacer nuevamente arroyo. Es tiempo de empezar a echar agua para que el estanque del río del Espíritu Santo en tu vida no se seque, para que la presencia de Dios no se seque, para que el Espíritu Santo no se vaya de ti. Necesita la presencia de Dios. Se cuenta la historia de un hombre que recibió de regalo unos guantes de piel. Los guardó porque no los necesitaba en ese momento. Pasaron los años y un día, en un clima muy frío, quiso usarlos. Y al intentar ponerse los guantes, notó que algo impedía meter sus dedos. Para su sorpresa encontró que en cada espacio había un billete de $100. En total, $1,000 habían estado allí todo el tiempo, pero él nunca lo supo porque nunca usó los guantes. A veces tenemos la bendición en nuestros ojos. Amén. Tenemos la bendición en nuestras narices. Y algún día recibimos el Espíritu Santo y lo teníamos ahí. Teníamos el fuego del Espíritu, teníamos el amor de Dios. Nos habíamos bautizado, habíamos hablado en lenguas, quizás algunos no, o están buscando la presencia de hablar en lenguas por medio del Espíritu Santo, pero teníamos la promesa, la teníamos enfrente, aleluya, pero nunca la usamos. La iglesia del siglo XXI de este tiempo, hermanos, tiene el Espíritu Santo como un regalo, como un don, como un trofeo, como un premio. Y a veces, ¿sabe qué pasa con los premios cuando no te los dan? Tú lo quieres guardar, tú lo quieres poner en una vitrina. Amén. Ahí están esos trofeos, pero solamente están ahí. Es un recordatorio de que ganamos algo, pero yo no hago nada con esos trofeos. Es más, me están ocupando espacio. Amén. A veces la presencia de Dios en nuestra vida, más que ayudarnos, nos ocupa espacio en nuestra vida diaria. Porque no estamos orando, porque no estamos ayunando, porque no estamos comprometiéndonos con Dios. El Espíritu Santo está para vivirse. El Espíritu Santo está para experimentarse. El Espíritu Santo está para disfrutarlo todos los días de nuestras vidas. A lo largo de la Biblia, los hombres de Dios tuvieron experiencias que marcaron su vida por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adán y Eva, por ejemplo. Adán en el Edén, cuando tuvo la comunión con Dios, él tuvo una experiencia con el Señor. Abraham en el monte Moriah, cuando escuchó la voz de la provisión. Jacob en Betel, cuando vio la puerta del cielo. Moisés en Sinaí, cuando vio la gloria y los mandamientos. Elías en el monte Carmelo, cuando vio fuego del cielo. Jesús en Getsemaní y el Gólgota, obediencia y sacrificio. Juan en Patmos, escuche, revelación y gloria. Cada uno tuvo su encuentro. Y hoy Dios quiere recordarte, mi hermano, que Él tiene un encuentro exclusivo contigo. Dios puede tener un encuentro con el pastor, Dios puede tener un encuentro conmigo, pero Dios también puede tener un encuentro contigo. Hay cosas, hermano, que Dios no puede tratar de manera colectiva. Escucha bien, mi hermano. Hay cosas que Dios no va a tratar conmigo, va a tratar contigo. Pero si tú no te conectas con el Espíritu, ¿cómo Dios va a tratar contigo? Necesita volver a Cristo, necesita volver a la oración, necesita volver al Espíritu, necesita recargar gasolina, necesita meterle agua al río del Espíritu nuevamente para que Él tenga algo exclusivo contigo. Este altar puede ser tu Betel, tu Sinaí, tu monte Carmelo. Puede ser tu Patmos, el lugar donde digas:
Aquí Dios me habló. Aquí fui lleno de su espíritu. Aquí mi vida cambió. En esta iglesia Dios puede usar este espacio para que Dios trate contigo. Pero todo empieza con una relación con Dios. Todo empieza orando. Todo empieza buscando su presencia. Todo empieza buscando a Dios con verdadera libertad. Buscando a Dios arrepentido realmente. Buscando a Dios viviendo una vida pura. Escucha, hermano, una de las claves, aleluya, para recibir la presencia de Dios es cuando tú vivas de manera pura. No va a haber Espíritu Santo si no vivimos en pureza. Amén. Ni siquiera vamos a tener deseo de orar si no vivimos en santidad verdadera. El Espíritu Santo no va a aparecer. ¿Me escuchó, hermano? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Que a veces nos cansamos de esperar la presencia de Dios porque no nos concentramos en dedicarnos a Dios en nuestra vida. ¿Me escuchó eso? Diga: santidad a Jehová. Repita: santidad. Siento una piedra aquí. Diga: santidad a Jehová. Hermano, si tú no eres santo, si tú no buscas santidad, no esperes que Dios te llene. Hermano, repito, necesitamos santidad. No importa que el mundo diga lo contrario. No importa que haya eventos multitudinarios donde te digan: no, vístase como quiera. No, qué corbata, vístase. No importa. Mujeres, píntense como quiera, pónganse los aretes que quiera, pónganse la licra que quiera, haga lo que quiera, vístase como quiera, sea como sea, no importa. Dios mira el corazón. Pero, hermano, vengo a hablarle de parte de Dios en esta hora. Dios demanda santidad. La verdadera iglesia vive en santidad. La verdadera iglesia vive en pureza. No es solamente la ropa, no es solamente la vestimenta. La verdadera santidad vive y empieza en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu, en todo tu ser. Diga: santidad a Jehová. Póngase de pie en esta hora. Levante sus manos al cielo. Quiero que agarre todo el aire que tenga en esos pulmones y hable con Dios sinceramente y dígale al Señor: Señor, estoy dispuesto a vivir en santidad. Pero no lo diga así como yo te lo estoy diciendo. Levante su voz con un clamor y dígale: Señor, yo quiero vivir en santidad para ti. Cuando Moisés Cuando Moisés fue llamado para dirigir el pueblo,
de Israel, el Señor lo llevó a un monte alto, y en ese monte alto él fue porque el Señor le había apartado. Él dijo: quiero que vengas porque vas a hablar conmigo, vas a apartarte antes de él revelarle los mandamientos. El primero se apartó porque él estaba viviendo en santidad. Dios busca santidad. Escuche, Dios busca santidad a él, santidad al Señor. Vamos a romper ese espíritu. Siento una oposición en esta hora, pero yo creo que Dios va a romper ese espíritu, porque él está esperando santidad a Jehová. Santidad, levante su mano, cierre sus ojos. Santidad a Jehová. ¿Cuál es la reverencia que hay hacia el Señor? ¿Cuál es la reverencia que hay hacia Dios? Santidad a Jehová, mi hermano. Santidad a Jehová. El Señor espera santidad de nosotros. El Señor espera santidad de nosotros. El Señor va a traer, si usted busca el Espíritu, el Señor va a traer una iglesia con unidad. Una iglesia con unidad, como el libro de los Hechos. El Señor va a traer una iglesia de oración. Va a empezar a levantarse un fuego por la oración, un fuego por el ayuno, un fuego por las cosas de Dios, porque va a haber poder en la oración. Hay poder en la oración. El Señor va a empezar a hacer más milagros. El Señor va a empezar a traer más prodigios, más señales. Va a multiplicar la iglesia, pero todo va a empezar cuando el pueblo empiece a dar el paso, cuando el pueblo empieza a decir: santidad a Jehová. Gracias, Señor. Todo empieza por la santidad. Todo empieza por tu vida. Todo empieza por el deseo, el anhelo de buscar la presencia de Dios. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Aleluya. Eso es, iglesia. Necesitamos entender esta verdad en esta mañana. Santidad a Jehová. Oh, Señor. Santidad. La iglesia necesita más del Espíritu Santo. La iglesia necesita menos programas. Necesita más poder de Dios. Y yo estoy de acuerdo con, está bien ir a la convención. Yo estoy de acuerdo con ir a un evento distrital. Yo estoy de acuerdo con culto de jóvenes, con culto, amén, de dorcas, con culto de varones, con todo tipo de actividades. Pero déjeme decirle algo, mi hermano. Nada de eso servirá. Nada de eso servirá si no hay santidad a Jehová. Si no hay Espíritu Santo. Nada de eso servirá si no hay presencia de Dios en nuestra vida. Santidad a Jehová. Oh, Señor. Necesitamos menos programas y más poder. Necesitamos menos emociones y más función de Dios. Menos entendimiento y más fuego del cielo. Amados, esta tarde Dios quiere que usted pueda decir como Juan: yo estaba en el Espíritu. Sí, yo estaba en el Espíritu. Si nunca ha recibido el Espíritu Santo, hoy es su momento. Hoy es su momento.
Pero si usted no lo toma a la ligera, si usted no lo toma en serio, si usted no viene a este altar, si usted no lo busca, hermano, entonces no espere que porque Él está esperando corazones sinceros. Él está esperando corazones apasionados. Él está esperando su presencia. En este momento Él está esperando que usted diga: sí, predicador, yo lo anhelo, yo lo deseo. Cámbiame, cámbiame. Cámbiame si usted desea. Si usted desea pasar este altar con una actitud real, con una hambre real, yo le voy a pedir que en esta hora usted doble sus rodillas en este altar. Yo le voy a pedir que en esta hora usted le pida perdón a Dios si es necesario. Yo le voy a pedir que usted busque el arrepentimiento verdadero, que usted se comprometa realmente con Dios, que usted busque la presencia de Dios. Si hace tiempo que no hable lengua, hoy es el momento de volver a renovar las lenguas. Hoy es el verdadero momento de volver a renovar el espíritu. Hoy es el momento de buscar la presencia de Dios. Santidad a Jehová. Dios está esperando santidad. Dios está esperando que usted se aparte. Dios está esperando que usted se aparte del mal. Y en los postreros días, escuche, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero pedirle que venga al altar de Dios en esta hora. Pero quiero que venga con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que venga con hambre, porque así como el siervo busca por los corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Quiero que venga con deseo. No se vaya sin tener una experiencia fresca con el Espíritu Santo. No se vaya a su casa sin haber experimentado el poder de Dios en su vida. No se vaya a su casa sin haber experimentado su presencia. Abra su boca, pídale perdón a Dios primeramente. Si hay pecado en tu vida, escucha bien, no esperes que el Espíritu Santo te toque. No esperes que el Espíritu Santo te hable. Él no va a entrar en un cuerpo sucio. Él no va a entrar en un frasco sucio. Él necesita que primero lo lave. Él necesita que primero te arrepienta. Él necesita que primero hables. Arrepentimiento, cambio. Señor, quiero cambiar. Señor, quiero cambiar en esta hora. Señor, quiero cambiar. Te pido perdón, Dios mío, en esta hora, Señor. Quiero cambiar. En el nombre de Jesús, extiende su mano sobre ti. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, ayúdame. Eso es. Vamos a buscar la presencia de Dios.